muchas gracias por asistir, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo como periodista, como licenciado en Ciencias de la Información en la facultad que está aquí muy cerquita de la Complut, voy a ofrecer una perspectiva quizá un poquito distinta, y es la perspectiva que relaciona el satanismo, la figura del diablo, con la ficción. Y yo creo que era interesante, más que lo que era la ficción cinematográfica, de la que hay muchos ensayos y de la que mucha gente pues ya habrá visto montones y montones de películas relacionadas o con algún tipo de vinculación, ya sea pues semiótica o comunicacional e incluso secularizante en lo que respecta a la figura del marino. He querido centrarme en las series. ¿Por qué? Porque no hay demasiados trabajos al respecto y porque considero que la nueva televisión es el antiguo cine. El auténtico cine se está haciendo ahora mismo en televisión, y yo creo que buena muestra de ello es alguna de las series que vamos a repasar. Así que, como el tiempo es oro, voy rápido y veloz. Si hablamos de series, evidentemente, que tengan que ver con temas ocultistas o desconocidos, insólitos, Expediente X sería la joya de la corona, ¿no? En Expediente X el tema se ha tocado en varias ocasiones, en varios episodios. Hay dos concretos, uno de la segunda temporada que se llama Die Hand, Die Berlitz, que bueno, aborda el tema desde un punto de vista más tópico quizás, un claustro de profesores que se reúne después de evaluar a los alumnos y rezan a una suerte de entidad. No queda claro que sea concretamente el diablo, pero sí que es una entidad maléfica. Entonces Mulder y Scully investigan la historia, y bueno, al final hay una profesora sustituta que tiene por ahí algunas aviesas intenciones, que trabaja casi que con los propios agentes de una forma un tanto curiosa y de hecho un tanto también paralela, y que bueno, que al final bueno, pues hay varios elementos concretos y aspectos más o menos formales relacionados con el satanismo salpicados en el episodio. Pero el más interesante es el de la tercera temporada, de nombre Saichigi, en el que bueno, empieza una investigación relacionada con un asesinato, un crimen, y que empieza a haber una serie de elementos bueno, pues muy curiosos relacionados con el satanismo. Voy a poner un audio un segundito, a ver si puedo, porque esto tengo que estar aquí improvisando. A ver. Vale. Que yo creo que es bastante significativo para que veáis un poco cómo es o cómo aborda Expediente X el tema del satanismo, que podríamos pensar que podría haber contribuido una serie noventera a lo que es el Satanic Panic, ¿no? Al famoso pánico satánico. Pero al realizar esta pequeña recopilación me he encontrado con algo muy interesante que vamos siguiendo durante los próximos minutos. Bueno, pues vamos a escuchar el audio, a ver si... Le encontramos ahogado en el bosque hace 2 días. Es la tercera muerte en los últimos meses. En su fax nos decía que sospechaba que era obra de una secta satánica. Es la opinión más extendida por aquí. ¿Basada en qué pruebas? Varios testigos afirman haber presenciado rituales satánicos. ¿Tiene alguna evidencia material de que se hayan llevado a cabo esos rituales? No, solo los cuerpos de las víctimas. No hay nada que conecte estos hechos con una secta satánica. No. Si detecta cierto matiz de escepticismo en la voz del agente Scully, el motivo es la enorme cantidad de pruebas recogidas por el FBI que tiran por tierra las afirmaciones de la existencia de rituales satánicos. Las pruebas demuestran que la mayoría de los casos son falsos o fruto de la imaginación, que los hechos o la perversión mental que se asocian con los cultos satánicos suelen ser resultado de una histeria colectiva, acusaciones injustas o prejuicios. Les va a costar trabajo convencer de eso a la gente, sobre todo después de oír la historia de las 2 chicas que estaban con Boone cuando fue asesinado. Los detalles que dieron no pudieron inventárselos. Déjeme adivinar, le hablaron de una bestia salvaje tomando parte en una misa negra, personas bebiendo sangre, el sacrificio de un niño o de una virgen rubia. Sí, exacto. Imagino que no han recibido denuncias de la desaparición de niños, ni habrán descubierto una fosa común en el pueblo, ni encontrado un altar o alguna otra prueba de una misa negra. No hemos hallado nada. El problema es que los detalles de su versión podrían haberlos sacado de cualquier periódico o revista. Por muy horrible que nos parezca, la historia que cuentan esas chicas es muy común, incluso utópica. Si detecta un matiz de impaciencia en la voz del agente Scully, es debido a que el FBI ha demostrado que en la mayoría de los casos, como el del Colegio McMartin, las declaraciones de los testigos estaban influenciadas por historias que habían estado circulando, pero que en realidad carecían de base. Bueno, pues es interesante, ¿no? Expediente X desmitifica un poco ese panic, ese Satanic Panic, ¿no? Por medio del escepticismo de la agente Scully. Pasamos a otra serie. Yo, la verdad es que me he quedado bastante alucinado con esta. No sé si la conocéis, las escalofriantes aventuras de Sabrina.
Claro, sí, es Sabrina, la misma que tenía, pues, esta serie está basada en el personaje de Archie Comics. Hay una serie que imagino todos o muchos recordaréis, de los 90, esa chica rubia, estupenda, impoluta, con su gato que hablaba. Bueno, pues aquí, digamos que los creadores, en esta serie concreta de Netflix, han cogido la parte más oscura, ¿no? Y aquí lo que tenemos es a una Sabrina que, aparte de bruja, es satanista. Y toda su familia es satanista, y no solamente eso, sino que está metido en lo que se denomina pues, un culto al Señor Oscuro, haciendo referencia directa a Satán, ¿no? Aquí es muy interesante ver los diferentes símbolos y cómo está repartida la semiótica durante toda la serie, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo ellos, en una suerte de mezcla entre, digamos, una treta ingeniosa y también algún elemento que vamos a ver a continuación, pues hacen referencias continuas a temas relacionados con el demonio, con Satán, con el satanismo y con alguno de sus creadores, ¿no? Por poneros ejemplos, pues, yo qué sé, en vez de decir Dios mío, pues dice Lucifer mío, o por ejemplo, por Lucifer o por el Señor Oscuro. En una boda, por ejemplo, en vez de las damas de honor, en la boda, digamos, oscura, son las damas de deshonor, ¿no? Entonces, dan la vuelta a una serie de cosas que me parecen bastante significativas. Y hablando de simbolismo, creó bastante polémica, porque utilizan precisamente Baphomet y el templo de Satán no le hizo mucha gracia y denunció a la ficción exigiendo $50 millones porque se les había copiado la famosa estatua de Baphomet de los niños, ¿no? Al final llegaron a un acuerdo amistoso, no ha trascendido en qué consistía, pero bueno, al final la sangre no llegó al río, ¿no? Pero es curioso porque también se manifestó aquí, por otro lado, la iglesia de Satán, diciendo que no entendía por qué el templo de Satán se ponía de esta guisa y que a ellos les parecía estupendo y totalmente respetable lo que había hecho Sabrina. Es una serie que ha mosqueado por igual, es muy interesante esto, tanto a católicos como a satánicos, como a personas que se denominan brujas, ha mosqueado a todo el mundo, ¿no? Cuando no deja de ser una serie más o menos adolescente, con bastantes referencias, yo creo que salpicadas de una forma bastante curiosa, que hacen referencia concreta, como digo, a una serie de simbolismo muy interesante que se va repartiendo durante las 2 temporadas y los 10 episodios que tiene esa serie, ¿no? Sabrina, pues, hay que dar esa recomendación porque la verdad es que bastante significativo, insisto, todo lo que tiene que ver con ciertos aspectos más o menos formales que están relacionados directa o indirectamente con el mundo del satanismo, ¿no? Y bueno, vamos a España. Génesis, La mente del asesino. Esta serie no fue especialmente conocida, fue una de las primeras de 4 y es muy interesante porque uno de los capítulos, que se denomina la estrella de Satán, ese capítulo 3, hay también un crimen y, oh sorpresa, puede haber elementos satánicos. Vamos a escuchar de un momento otro audio. A ver si baja esto. Aquí, vale. Porque es muy significativo ver el diálogo que tienen precisamente entre los componentes de esa unidad que investiga crímenes violentos, pero con un componente, digamos, relacionado con el ocultismo o con el esoterismo. En este caso, pues se enfrentan a un presunto asesino satánico. Para mí que está intentando provocarnos. A ver, un momento, por favor. Estamos hablando de un tío que tiene una Biblia satánica subrayada como si fuera, pues, no sé, un libro de texto. Yo creo que lo que le pasa básicamente es que está como una regadera. Vaya, yo pensaba que la psicología era cosa mía. ¿Sabíais que de todas las acusaciones de satanismo que ha habido en el mundo, y han sido muchas, apenas un par han podido ser demostradas? De hecho, ese tipo de paranoia tiene un nombre, se llama pánico de Satán. Santo Dios. Los casos son muy parecidos. Ocurre un crimen especialmente desagradable y la gente lo asocia inmediatamente a rituales satánicos que por lo que sabemos no existen. Y los sospechosos casualmente siempre son jóvenes a los que la gente cataloga como raros. No es solo raro, es seguidor de Satán, joder. El seguidor de Satán mata a la chica beata de los estigmas. Daniel, el satanismo es solo una forma más de rebeldía para muchos y en principio es una filosofía de vida basada en el hedonismo. No suele conllevar violencia a no ser que sea en defensa propia. Coño, qué majos. No hay que apuntarse, ¿no? Pues mira, a lo mejor te conviene. ¿Sabes una cosa que es muy satánica? La masturbación. Bueno, pues ahí tenemos también otra serie que aborda el tema satánico, pero para desmitificar el pánico satánico. Es muy interesante como en la ficción contemporánea, esto lo he podido ver en diferentes ejemplos. Otro de ellos, por ejemplo, va a la redundancia, es Policías, en el corazón de la calle. Hay 2 capítulos dedicados de la primera temporada, precisamente, a 2 capítulos consecutivos, una trama, que empieza pues con
como una especie de prueba de fe, pero no precisamente católica, sino porque unos chavales se ponen en una iglesia, roban un cáliz y, bueno, pues digamos que al final resulta, la policía empieza a investigar y resulta que el chaval que roba el cáliz junto a su novia, bueno, pues es el alumno aventajado de un profesor de la Facultad de Medicina que está metido en una especie de secta satánica, ¿no? Concretamente el templo de Set, y además se cita concretamente. Es interesante porque aquí hay varias conversaciones que se nota mucho que están bien asesoradas. De hecho, fue asesorada la serie, y sí aparecen los créditos, por Manuel Carballal, que es el autor de este libro, que es francamente interesante, Cultos Satánicos. Y es muy curioso porque, claro, aquí al final lo que tenemos es una trata de tráfico de órganos que se escuda precisamente en una serie de rituales satánicos para, bueno, pues sacrificar a una serie de personas y vender los órganos. Al final fueron un poco, desviaron la trama por otro lado, ¿no? Pero también es interesante cómo en esta ocasión se desmitifican algunas de las cosas y se habla de que, de hecho, hay un diálogo muy interesante que básicamente el sacerdote va allí a quejarse y entonces dice, ya, pero es que han entrado en mi iglesia, puede ser peligroso. Y claro, le dice la policía, bueno, usted llama algo impío, nosotros llamamos gamberrismo, ¿no? Entonces, la mayoría de este tipo de actos suelen tener, como veis, algún tipo de actividad gamberista. Y bueno, ya acabo muy rápido citando algunas series como son, por ejemplo, La Semilla del Diablo, que en esta adaptación de la novela de Anton Bellevue aparece precisamente, bueno, pues afincada en París, y bueno, es curiosa, es una miniserie de 2 capítulos que cuenta la historia con más elementos un poquito más gore de la novela original, ¿no? Y bueno, y otras recomendaciones antes haría, ¿no? Por ejemplo, Good Omens, Lucifer, aquí tenemos por ejemplo Dark, Grimm o Sobrenatural, que son series que muy por encima, de una forma u otra, abordan, eso sí, de manera quizá un poquito más fantástica, todo lo que tiene que ver con estos aspectos relacionados con la figura del maligno. Eso es todo, muchas gracias.